Esta es la sintonía que retomamos ya con el psicólogo Mateo Javier Hernández Crego. Mateo, buenos días. Querido Manuel, muy buenos días también a todos nuestros oyentes, de nuevo con todo mi cariño. Qué alegría me da hoy estar aquí, iniciando una nueva andadura, una nueva temporada, después de unos días de asueto y de descanso veraniego. Así que con todo mi cariño a todos ustedes, muy buenos días. Sean bienvenidos y sean bien hallados. Bienvenido a tu casa. Tengo que decir que hemos recibido llamadas y personas que he encontrado que me decían, ¿cuándo vuelve Mateo? Pues ya dentro de poco, ya quedaremos con él. Le vamos a dar unos días, unas semanas de descanso, que el descanso también es importante, ¿verdad, Mateo? Sí, la verdad es que había una grande expectativa, pero además grande de verdad, ¿eh? O sea, ha habido varias personas que pues a pie de calle, oye, ¿cuándo empezáis? ¿Cuándo lo retomáis? Algunos me saludan y en ese sentido pues también nos acordamos hoy con todo mi cariño, pues por ejemplo de Guadalupe Gallego, que el otro día me decía en misa, oye, que te escucho todos los días. Y cuando llega el martes sabemos que hay gente que se sienta en la mesa, ponen la radio y hasta que no terminamos el programa no se levantan a hacer algo. O sea, de verdad me siento muy, muy agradecido. Saludamos también a Loli, por ejemplo, a José, que son dos hermanos que también nos escuchan, a Ángel, que es un amigo que se pone los cascos, coge la radio y se va a caminar y entonces nos escucha todo el programa todos los martes caminando. También a Ascensión, que es una persona que me ha escrito recientemente pues para animarnos y para ver cuándo comenzábamos la temporada, y a una persona también que no sé su nombre, pero que saludó hace poquito en una tienda de José Lidón a mi madre, y entonces le dijo pues que escuchaba, que disfrutaba mucho el programa y que bueno, pues que cuando lo comenzábamos. Así es que también para esa persona le mando un fuerte abrazo. Así que gracias a todos de verdad por el cariño y por la acogida. Todos los oyentes que estaban esperando que volviéramos a abrir este espacio contigo, con Mateo Hernández. Y cuando has entrado me has dicho de qué íbamos a hablar hoy. Me has dicho, sé prudente, pero no tengas miedo. De esto vamos a hablar, de la prudencia y del miedo, que son dos cosas diferentes. Sobre todo, hay que destacarlo en estos tiempos complicados y convulsos que seguimos viviendo con muchas dificultades, ¿verdad, Mateo, para todos? Pues sí, Manuel, porque estamos hablando de un momento en el que parece que todo nos invita al miedo. Cuando no decir al pavor. Es decir, parece que pues en nuestra vida social se nos dan señales que continuamente nos están invitando a tener pánico, a tener miedo. Sí. Por ejemplo, tú enciendes un televisor o ves un informativo y realmente es para entrar en una angustia o en una crisis de pánico lo que ves, las noticias que te dan, donde además, por cierto, no hay una buena. Es decir, si dura una hora el telediario, hace esta prueba, ¿no? ¿Cuántas noticias son malas, son negativas? ¿Y cuántas son positivas? Es que no vas a encontrar una buena. Quizá el tiempo, nada más, o qué va a hacer mañana. Pero no encuentras un tratamiento adecuado de la información o una noticia buena. Entonces, bueno, pues la propia neurosis se ha ido como instalando socialmente. El comportamiento de las personas también a veces nos induce al miedo y al pánico, y por eso nosotros hemos querido hacer hoy una reflexión para distinguir estos dos aspectos, diferenciar qué es el miedo y qué es la prudencia, para que todos podamos estar, digamos, prevenidos en este sentido. Por tanto, lo primero que habría que hacer es definir cada uno de estos conceptos, la prudencia y el miedo, que como nos dices son cosas diferentes. Pues sí, Manuel, en primer lugar, en un primer término tenemos la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Pues la prudencia es una actitud precavida, es una decisión consciente que va a favor de la vida y que intenta proteger tu integridad física o psicológica y que tratas pues de proteger tu salud y tu vida.
Una persona prudente es una persona viva, en el sentido de astuta y en el sentido también de tener vida. ¿Qué hace el prudente? Pues el prudente, por ejemplo, ve que hay un barranco y trata de no caminar por el borde, sino mantenerse alejado del barranco para no caer. La persona prudente, por ejemplo, sabe que si tiene que transitar por un barrio peligroso, pues o bien no lo hace y no transita por ahí y evita ese lugar, va por otro recorrido, o bien entonces va acompañada y en ningún caso a horas intempestivas. Todos estos ejemplos son ejemplos de prudencia, son comportamientos útiles, por tanto, adaptativos para todos nosotros. Mientras que el miedo es una emoción, es decir, un sentimiento, una sensación que se mete dentro de ti y que tiene una propiedad paralizante. Cuando tú te llenas de miedo, tú te bloqueas, te paralizas, te ciegas, dejas de ver la realidad tal cual es y empiezas a no verla directamente o a ignorar una gran parte de la realidad porque estás llenito de miedo o llenita de miedo. El miedo es contrario a la vida. De hecho, cuando una persona se llena de miedo, podemos decir que ese sujeto no tiene vida en su interior. Es una especie de sin vivir, o sea, es una muerte psicológica. La persona llena de miedo pierde su autonomía, deja de ser quien es, deja de tener la capacidad pues para percibir, para tomar decisiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, ojo, porque si bien la prudencia es buena, a veces caer en un exceso de prudencia, es decir, la prudencia ya desarbolada, puede ser una forma de miedo. Por tanto, hemos perdido la libertad, porque si yo soy prudente y tranquilo, pues estoy siendo libre, lleno de vida. Ahora, si mi prudencia se exagera y caigo en una hipérbole o tengo una prudencia hiperbólica, pues entonces ahí lo que estoy teniendo es un exceso de miedo, o sea, falta de libertad, esclavitud psicológica, muerte psicológica. Por eso decimos, Manuel, que efectivamente son cosas diferentes que conviene pues anotar de manera distinta, ¿no? ¿Y cuándo se activa en nosotros la prudencia o el miedo, según los casos? Pues fíjate, Manuel, que generalmente cuando nosotros nos enfrentamos a lo desconocido, a lo incontrolable, lo que no podemos abarcar, lo que supera nuestra capacidad de respuesta, pues ahí se genera en nosotros una actitud temerosa, que a nivel del sistema nervioso esa respuesta se llama estrés, es decir, es una reacción en cadena del organismo donde tú te pones frente a algo desconocido, algo que no sabes cómo reaccionar ante ello, y entonces te viene el estrés. Y el estrés hace que las personas, por lo general, adopten comportamientos un tanto extremos, porque si el estrés es extremo, tu comportamiento o tu respuesta al estrés también va a ser extremo. Entonces, ante una situación de estrés muy fuerte, las personas pueden o bien entrar en una actitud de negación y entonces decir esto no está pasando, esto es irreal, no hace falta que yo me proteja, no hace falta que yo me ponga mascarilla ni que yo utilice los hidroalcoholes. Esa sería la actitud negacionista. O en el otro extremo de la balanza, en el otro polo, tenemos la actitud obsesiva. Esto no deja de pasar, este peligro está todo el tiempo conmigo, me siento amenazado, tengo que lavarme las manos 100 veces al día, ponerme 2 mascarillas encima de la boca. Ninguna de estos dos extremos, ninguno de estos dos comportamientos es bueno, ni negarlo ni obsesionarnos. Entonces, la prudencia, Manuel, sería justo lo que está en la zona intermedia. En el medio de esos dos extremos se encuentra la actitud prudente, es decir, la actitud consciente. Tú te das cuenta de que hay un riesgo y actúas en consecuencia. Te proteges a los demás. Pues llegado el caso tienes que desinfectar una zona, pues lo haces. Pero sin entrar en ese pánico, en ese nervio, ¿verdad? En ese estrés al que llamamos propiamente el miedo.
Que estás angustiado por lo que te pueda pasar. Que estás angustiado, que sientes que la mente pues ya se convierte para ti como en una cárcel psicológica de la que no puedes salir, o como habíamos dicho, ¿verdad?, al salir del confinamiento, personas que ya no se atreven a salir a la calle son personas esclavas ya del miedo. Ahí ya no hay una prudencia, es decir, ahí ya lo hemos pasado a una actitud completamente temerosa, que digo, no es sana en ningún caso. El miedo es insano siempre por definición, porque el miedo no te permite actuar, el miedo no te deja ser quien eres. En la medida en que tú tienes miedo, no estás siendo tú. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir la sana prudencia, que es bueno tenerla, de la actitud del temor o de la crisis de pánico o de la crisis de angustia, que ciertamente en ningún caso son positivas. Por tanto, evidentemente es mucho más positivo el ser prudente que miedoso. Claro que sí, Manuel, sin ninguna duda, porque la prudencia es una virtud, es algo bueno para ti, para tu comportamiento, mientras que el miedo no solo no es una virtud, sino que incluso puede llegar a convertirse en un vicio, en el sentido pleno de la palabra, porque como el miedo te activa sensorialmente, es decir, cuando una persona tiene estrés, empieza a liberar hormonas en la sangre, como son el cortisol, como son las catecolaminas, como es la adrenalina, que son hormonas activadoras en el organismo. Entonces, cuando tú tienes miedo, todo tu organismo empieza a sentirse fuertemente activado, es como que tienes muchas sensaciones, te sientes muy vivo, y por eso hay personas que se adiccionan al miedo. Y entonces eligen ver películas de terror, ¿para qué? Pues para mantener los niveles de adrenalina en sangre. Es una especie de droga, igual que otro. Pues se pone metadona o se pone anfetamínicos, pues hay personas que se ponen a base de miedos o de preocupaciones. Es la droga de las preocupaciones, que necesitamos obviamente sacarla de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces dices tú muy bien, la prudencia es buena por cuanto es una virtud, pero el miedo no, el miedo es limitante, es terrorífico, nos lleva al pánico o al nerviosismo, que evita que seamos nosotros mismos. Entonces, ojo con esto, porque si nosotros comparamos la prudencia y el miedo, vemos que los efectos de la una y del otro son completamente distintos. Por ejemplo, la prudencia es adaptativa porque te lleva a adaptarte a la realidad, a adaptarte al ambiente, a conservar tu vida. Mientras que el miedo no lo es, no es adaptativo, no te convierte en una mejor persona, no te pone en un mejor lugar, al contrario, el miedo te destruye. Otra diferencia es que la prudencia no solo no te quita la paz, sino que aumenta tu paz interior, porque tú mediante los actos de prudencia te conservas a ti mismo y dices, mira, estoy tranquilo. Entonces, a medida que hago un acto prudente, ya me relajo, tengo paz interior. Pero el miedo no. El miedo te lleva a ruidos, te pone nervioso o nerviosa, te hace fracasar, te quita la paz interior, te aísla de los demás. Entonces, ojo con el miedo porque es malísimo. Otra diferencia, pues el ser prudente y estar tranquilo aumenta las defensas de tu sistema inmunitario, porque sabemos que la inmunidad de las personas está en una relación estrechísima con su sistema nervioso. De modo que una persona nerviosa o estresada es una persona cuyas defensas, cuya inmunidad se le va al suelo. ¿Quieres no tener ninguna inmunidad? Estrésate, llénate de miedo, entra en pánico y vas a ver cómo tu organismo queda totalmente expuesto a la acción vírica, pero no solamente de un coronavirus, de cualquier virus que haya en el ambiente, porque una vez que tú ya no tienes inmunidad, porque te has estresado muchísimo, ahora ya puedes cogerte de todo. Yo en los exámenes de la universidad te puedo decir que a lo mejor en febrero quizás más normal porque estamos en invierno, pero ya por mayo, junio, yo veía que siempre mis alumnos, pues en mayo vienen acatarraos, o vienen con gripes. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que en mayo o junio, en verano, tengáis gripe? Pues sí, señor, es posible. ¿Por qué? Porque el estrés de los exámenes o el miedo ante el fracaso les llenaba de tanto estrés que se quedaban sin inmunidad, con lo cual cualquier virus del ambiente se lo cogían. Entonces,
queremos tener una inmunidad alta, queremos tener defensas. ¿Qué tenemos que hacer? No tener miedo. Si además de eso te alimentas bien, duermes bien, tomas los alimentos adecuados, pues genial, porque entonces tu organismo está mejor. Pero no nos olvidemos que el organismo y el psiquismo son dos caras de la misma moneda. Tan importante es estar bien cuidado orgánicamente como psíquicamente. Y luego pues hay también algunas otras diferencias. En cuanto a la prudencia, pues una vez que tú te ocupas, mediante los actos prudentes, previenes cualquier riesgo o tomas medidas de precaución, pues esa es la prudencia. En ese momento tú te despreocupas y te relajas. Dice, ya tomé la medida de precaución, ya me relajo. Esa es la prudencia. Pero el miedo, si en la prudencia te ocupas, en el miedo te preocupas. Es decir, empiezas a imaginar escenarios futuribles, estás haciendo como anticipaciones temerosas. ¿Qué creo que va a pasar luego? Entonces mi mente empieza a dibujar una serie de escenarios pues catastróficos, temerosos o muy temibles, donde yo pierdo obviamente la sensación de paz interior. Por eso digo que el miedo nos lleva a preocupaciones. La preocupación no es buena, la ocupación sí, pero la preocupación en ningún caso es positiva. Y eso hace que nos sintamos atrapados en una cárcel psicológica, como si no pudiéramos hacer nada para salir de ella, porque el miedo además estrecha todas tus miras, te impide que tú mires de manera sana la realidad o que tú tengas percepciones ajustadas a la realidad. Y por último, Manuel, pues otras diferencias que tenemos entre la prudencia y el miedo es que la prudencia es activa, se ocupa activamente de la precaución, mientras que el miedo es pasivo. La persona llena de miedo no hace nada, solamente espera ya lo peor, solamente se queda esperando a ver qué pasa o a sufrir, o a que acontezca algún desastre o algún drama. En la prudencia eres tú quien controla a tu sistema nervioso, mientras que en el miedo es tu sistema nervioso el que te controla a ti. Por eso has visto que son dos actitudes muy distintas. La prudencia fortalece, mientras que el miedo debilita. La prudencia nos humaniza, mientras que el miedo nos deshumaniza. Por eso es tan importante que nosotros seamos prudentes, sí, con todas las medidas que haya que poner, pero que no conozcamos, que nuestra mente no conozca el miedo en ningún sentido. Y por tanto, Mateo, ¿cuáles serían tus consejos de hoy para sustituir esos miedos por una prudencia sana que nos va a favorecer en nuestra vida, nos va a hacer vivir mejor? Bueno, Manuel, pues como siempre, algunos consejitos muy básicos, pero que hay que vivirlos, hay que ponerlos en el campo de la acción para que nos funcionen, para que nos sirvan. Pues ahí van estos 7 consejos. En primer lugar, tenemos que hacer un acto de renuncia a la emoción del miedo. Yo renuncio al miedo. Yo prefiero morirme 100 veces antes que tener miedo. Porque de hecho tener miedo es vivir, pero vivir muerto. Es un sin vivir, es un no tener vida. Entonces, hagamos en primer lugar un acto de renuncia. Yo renuncio aquí, ahora y para siempre al miedo. Algunas personas me dicen, ¿pero tú crees entonces que se puede realmente controlar el miedo? Y yo digo, sí, por supuesto, claro que sí. Basta que tú tengas la voluntad de hacerlo. Basta que tú tengas una decisión activa, consciente. Basta que tú quites a tu mente del piloto automático en el que va metida, que por eso tiene miedo, porque tu mente va en automático, y basta que te pongas a conducirla y a dirigirla tú de manera manual, renunciando a tus propios miedos y gobernando tu propia mente, pues con libertad, con altura, con renuncia del miedo, con prudencia, sí, pero sin ningún temor y sin ningún pánico. Para esto de evitar el miedo y de renunciar al miedo ayuda mucho pues mantenerse ocupado, es decir, estar haciendo cosas, tener la mente siempre distraída,
estar conectado a hobbies o a tareas que son constructivas, que son positivas para ti, y en esa medida en que tú te conectas al presente, te vas desconectando de los pensamientos temerosos y de los miedos que antes te ocupaban. Entonces, para evitar las preocupaciones, ocúpate, pasa a la acción, haz algo en el momento presente, algo que sea edificante, constructivo, y vas a ver cómo tus miedos van a ir desapareciendo poco a poco de tu mente. Y aconsejo también a nuestros oyentes, para no tener miedo, es particularmente provechoso eliminar esa fuente de terrorismo psicológico que llamamos televisión. Eso es una fuente de miedos impresionante. Eso es basura, es, como dicen los niños, eso es caca. Hay que quitarlo de la casa, como hemos comentado otras veces. Segundo consejo. Creo que es bueno mantener una actitud de sano contacto con los demás. Es decir, justo lo contrario de lo que se nos propone ahora. Quizá ahora no lo podemos hacer de una forma tan física como nosotros quisiéramos, pero eso no impide que podamos tener un contacto emocional, emotivo, psicológico, incluso las videoconferencias que hemos dicho tantas veces, y que volvamos a retomar el sano interés por el otro. Vale, a lo mejor ahora no lo puedes abrazar por la calle, pero oye, manifiéstale que tienes interés en él o en ella, pregúntale cómo te va, cómo te sientes, en qué puedo ayudarte. Es decir, que no cedamos a este distanciamiento social que se nos está imponiendo cada vez más y que nos está deshumanizando cada vez más. Volvamos a un sano sentido de la humanidad y del interés en los demás. O sea, no te aísles, no te quedes solo psicológicamente. Haz piña, haz grupo con los que te rodean. Ten un colchón social de personas con las que puedas dialogar y sentirte arropado y acompañado. Tercer consejo. Toma medidas preventivas o de precaución, medidas de prudencia para no contagiarte, sí, de acuerdo, pero ten en cuenta que el virus más letal, el más peligroso que existe se llama miedo. Si de un virus no te tienes que contagiar, si hay un virus que de verdad necesitas evitar, ese es el virus del miedo. Porque es que al final, si no nos mata el coronavirus, nos mata el miedo. Y si no el hambre, y si no, pues vamos a la deriva en todos los sentidos. Así que toma medidas de prevención, sí, pero no solo contra el coronavirus, también contra el miedo. Cuarto consejo. Respira profundo y por favor, capta que estás vivo aquí y ahora. O sea, date cuenta, pellízcate la mano, pellízcate la frente y dite a ti mismo, anda, si estoy vivo, si estoy respirando, si resulta que conservo la vida, date cuenta. Es que hay tanta gente que no se da cuenta que estamos vivos o que está viva, que realmente pasa por la vida pues como muerto, como un zombi, y además temiendo a la propia muerte, o sea, teniendo miedos, estando llenitos de miedo. Entonces respira hondo, respira profundo y dime, ¿a qué temes? Si estás aquí y ahora, si tu vida, por lo inmediato al menos, no corre peligro. Si estás viviendo en uno de los países que tiene comida para ingerir a diario, que no sé si sabes que solo el 20% de la población mundial tiene comida disponible a diario. El 80% de la población del mundo no tiene comida todos los días. Entonces dime, ¿a qué le tienes miedo? Si tienes además la suerte de tener hijos, padres, hermanos, familia, ¿a qué le tienes miedo? Si además tienes trabajito, si además tienes ropa que te viste y un techo sobre tu cabeza, ¿a qué le tienes miedo? Respira profundo. Capta que estás vivo aquí y ahora en este momento. Quinto consejo. Acepta que las cosas no están bajo tu control. Porque tú solo controlas aquello que tiene que ver contigo mismo. Y en parte, ni siquiera en su totalidad. Tú no puedes hacer nada para controlar la realidad externa a ti. ¿O quién puede hacer, por ejemplo,
que la temperatura de hoy en el exterior aumente 2 grados centígrados. Es que no puedes. Y no puedes hacer nada para parar los tiempos de la historia y para hacer que las cosas sean distintas. Entonces, renuncia a querer controlar lo de afuera, porque si no te vas a histerizar, te vas a neurotizar, te vas a llenar de ansiedad. Es mejor que renuncies a controlar las cosas y que vengas a ejercer tu propio control de ti mismo. Control sobre tus pensamientos, sobre tus sensaciones, sobre tus decisiones y sobre tus relaciones, pero sobre ti mismo. Por tanto, renuncia a querer controlar las cosas. Es que hay mucha gente, Manuel, es verdad, que quiere como tener todo bajo su control, ¿no? O sea, hay gente que cree ser Dios y no son Dios. No, ninguno somos dioses. Y se preocupa por todo. Claro. Sobre cuestiones que no puede decidir o que no puede actuar. Claro. Entonces uno tiene que sanamente renunciar a esa actitud, renunciar a esa tentación, porque es una tentación, es una especie de deseo malicioso que no nos hace ningún bien. Hay que renunciar a ello y hay que decidir que, mira, yo no lo puedo controlar todo. Yo puedo controlar como mucho lo mío y además en parte. Y nada más. Y ejerzo el control sobre mí misma o sobre mí mismo. Me voy llevando a mí misma y a mi comportamiento a una zona más virtuosa cada día y punto. Se acabó. Como decía la canción, tú deja que Dios sea Dios. Sexto consejo. Confía. Y después confía. Y después confía. Y cuando te canses de confiar, sigue confiando. Porque la actitud de la confianza te lleva a que tú vivas además despreocupado y tranquilo. Con prudencia, sí, pero sin ningún temor. Esa es la confianza. Por eso necesitamos confiar muchísimo. Sé consciente de que la paz va a tener la última palabra y que al final va a haber justicia. Vaya que sí va a haberla. Entonces, tranquilo, confía, sigue adelante, sé prudente, pero no temas. Y último consejo. Comprende que el tesoro más valioso que tú tienes en tu interior es la paz interior. No dejes que nadie te la quite. No coloques tu paz interior en el afuera, y mucho menos en lugares equivocados. No te la dejes robar. Es lo más valioso que hay dentro de ti, tu sentido de paz interior. Ya ves que el mundo no te da la paz porque no te la puede dar. Fíjate cómo está el mundo como para que el mundo me tenga que dar a mí la paz. Entonces, si el mundo no te da la paz, tampoco te la puede quitar. Considera esto. Atrapa tu paz interior. No la dejes ir. Cultívala, medítala, órala y quédate con ella, porque sin duda es esa paz interior la que te va a poder servir para tener una vida de calidad o tener calidad de vida y poder ir adelante en condiciones salubres y de sanidad física, mental y espiritual. Muy importante. Y un trabajo, una tareita para realizar en esta semana hasta el próximo programa. Pues Manuel, en esta semana le propongo a todos nuestros oyentes que hagamos todos colectivamente un ejercicio. Démonos cuenta de que nuestros miedos son tan solo una sensación. ¿Te has dado cuenta de esto? El miedo es solo un pensamiento. Es algo etéreo. No tiene entidad, no tiene peso, no tiene materia. Pero tú, que sí tienes entidad, sí tienes peso, sí tienes materia, eres una realidad anterior a tu propio miedo y de hecho superior a tu propio miedo. O sea, entre tu miedo y tú no hay punto de comparación, porque tu miedo es solo un pensamiento. Y además, tu miedo ha sido creado por ti, en concreto por tu mente. Mientras que tú has sido creado por Dios. Fíjate qué gran diferencia entre tú y el miedo. Así que, por favor, no temas, suelta tus miedos. ¿Qué significa o qué puede significar un miedo que tan solo es un pensamiento? Frente a ti, que mides unos 60, unos 70, y que pesas entre tus 70, 60, 80 kilitos, que estás dotado de voluntad, que estás dotado de libertad,
que eres un sujeto pensante, sintiente, creyente. Tú eres tú y tus miedos no son nada frente a ti. Por tanto, prudencia sí, miedo no. Es la moraleja que sacamos del programa de hoy, primer programa de la temporada aquí en la radio con Mateo Javier Hernández acerca de cómo vivir mejor. Mateo, muchas gracias por estar con nosotros un día más y una temporada más. Muy bien, querido Manuel, pues muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes que están al otro lado. Gracias a todos de corazón.